Comencemos con oración. Padre, estamos muy agradecidos por tu presencia aquí en esta mañana y estamos muy agradecidos, Señor, por este día tan hermoso que hayamos despertado aquí y aquí estamos. Pero estamos más agradecidos de que si no nos hubiésemos despertado aquí, nos habríamos despertado en tu presencia. Y hablando de que de todas formas ganamos, Señor, el asunto es que esto está más cerca y en esta mañana, mientras estudiamos sobre la resurrección y cómo serán nuestros cuerpos en el cielo, te pido que como resultado podamos obtener una emoción nueva por la llegada de ese día que tú anhelas llamarnos al hogar. Bendice este momento, bendice a los niños de al lado y al ministerio infantil y a los maestros que domingo tras domingo los conduce a Jesús. Ellos los van a necesitar en las décadas por venir. Te pido, Señor, que ellos puedan tener una buena base sólida nuevamente hoy. Oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios decimos amén. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te llevarán una. Y una cosa que se me olvidó mencionarles, cuando llamamos a Dwayne para ordenarlo como pastor, le dimos unos documentos de ayuda pastoral y les pedimos a todos ustedes que lo firmaran para recordarle a él las ovejas que fue llamado a servir. Esos documentos están en la parte de atrás y si ustedes no los han firmado aún, por favor háganlo. Creo que eso significa mucho para él en las décadas por venir al servirles. Así que ténganlo en mente. Bueno, ¿habían oído ustedes del monje budista que no quiso nada de novocaína u otra anestesia cuando fue al dentista? Sí, porque quería un medicamento trascendental. Aleluya, miren eso. Miren eso. Sí, el primer y segundo servicio se volvieron locos con eso, me sorprende. Saben, recuerdo que cuando era niño e iba al dentista, ellos tenían un taladro de 5 revoluciones por minuto y para acelerarlo solo lo empujaban más duro. Y sin ninguna anestesia. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos lo recuerdan? Oh, me siento identificado. Saben, el mundo de las religiones también ha elaborado formas de eliminar el dolor ante el temor mientras están frente a la muerte. Miremos lo que la Biblia dice acerca de lo que acontece en la muerte y cuál tipo de cuerpo tendremos en el cielo y qué es lo que dice la Biblia sobre eso, lo que nos mostrará. Leamos 1 Corintios 15, 45 al 50. La Escritura nos dice, en el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Como se pueden dar cuenta, la lección de hoy es sobre la resurrección de los muertos y para los cristianos, la vida eterna en el cielo después de la muerte. Y Dwayne abrió este hilo de entrada la semana pasada con un mensaje brillante que está en 1 Corintios 15:35 que formó parte de su enseñanza. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Y el resto de este capítulo se desarrolla bajo la respuesta de esa pregunta. Pero permítanme empezar haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Cómo es que la humanidad tiene la creencia universal en algún tipo de existencia después de la muerte? ¿Por qué sucede eso? Pues la respuesta es que Dios colocó ese pensamiento en la mente de toda la humanidad. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 leemos lo siguiente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Escuchen, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Y las religiones más importantes del mundo reflejan esta verdad de que ellos tienen la creencia de que hay vida después de la muerte, sí.
En el judaísmo, por ejemplo, de acuerdo a Josefo, el historiador que existió en el tiempo de Jesús, que fue un fariseo, los fariseos creían que solamente el alma era inmortal, no el cuerpo, solamente el alma, y que las almas de buenas personas pasarán a otros cuerpos, mientras que las almas de los malvados sufrirán castigo eterno. Eso fue durante el tiempo de Jesús. Pero al pasar 2000 años, esto fue modificado y un día la mayoría de los judíos ortodoxos creen que el cuerpo físico resucitará en la era mesiánica cuando los buenos resucitarán de entre los muertos. Los mormones creen que los humanos pueden convertirse en dioses en el más allá, en el renacimiento. Y el budismo se refiere a la enseñanza de que las acciones de la vida de una persona conducen a una nueva existencia después de la muerte en un ciclo sin fin. El ciclo se considera insatisfactorio y doloroso, y el ciclo se detiene solo si se logra el nirvana o la liberación a través de la comprensión y extinción de los antojos. En el hinduismo se enseña la reencarnación o el renacimiento, y es un concepto de que el alma es inmortal y se convierte en una nueva vida, en una forma física o cuerpo diferente después de la muerte. Enseñan que el alma simplemente se transforma en un nuevo bebé, en un bebé recién nacido o en un animal para continuar su inmortalidad. La mayoría de los musulmanes creen que en el momento de la muerte el alma entrará en un estado de espera, esperando hasta el día del juicio. Y en el día del juicio, el Islam enseña que la humanidad será dividida en dos grupos, los enviados al paraíso y los enviados al infierno. Aquellos musulmanes cuyas buenas acciones superen las malas serán asignados al cielo, y aquellos cuyas malas acciones superen las buenas serán enviados al infierno. En el taoísmo, la creencia es que quien muere renace en otro ser basándose en la forma en que vivió su vida anterior. En el jainismo se cree en la reencarnación y el objetivo de alcanzar la liberación definitiva, lo cual significa escapar del ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento para que eventualmente el alma inmortal pueda vivir en un estado de bienaventuranza eterna. ¿Y qué representan estas principales religiones del mundo? Calculé que cerca del 80% de los 8.000 millones de personas que viven en la Tierra, lo que cree el 80% es que tienen todos ellos en común. Bueno, a excepción del cristianismo, todas esas religiones se basan en obras, buenas obras, o para llegar al cielo o para alcanzar el nirvana. Depende de las obras de esa persona. Y examinaremos la oposición única y maravillosa que la Biblia sostiene sobre esto más adelante en nuestro capítulo de esta mañana. Pero por ahora, veamos lo que la Biblia dice sobre el nuevo cuerpo que obtendremos cuando lleguemos al cielo. El versículo 43 la semana pasada: nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Y en el versículo 45 Pablo nos presenta el primer y último Adán. Versículo 45. Las escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Y a través de la primera persona, Adán, por su desobediencia, por la desobediencia de Adán, pasó a todas las generaciones futuras. El pecado que conduce a la muerte eterna, la muerte física y la muerte eterna. Pero en el segundo Adán, por medio de Cristo, por su obediencia, Cristo era un espíritu vivificante de quien heredamos la naturaleza de Cristo dentro de nosotros, que nos lleva a la vida eterna. Y luego Pablo continúa anotando la diferencia. Esto significa para los cristianos en lo que se refiere al cuerpo que tendremos en el cielo. Versículo 48. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial, Cristo. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, Adán, algún día seremos como el hombre celestial, Cristo. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre.
Y amigos, esta es una verdad tan profunda y nos da una fotografía muy clara de cómo será el cielo y en particular cómo será tu cuerpo, cómo será cuando llegue al cielo. Tu cuerpo futuro, según nos dice la Biblia, será exactamente como el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Y cómo era el cuerpo resucitado de Jesús? Bueno, su cuerpo resucitado era físico y palpable. Lucas 24:38. Jesús dirigiéndose a sus discípulos cuando lo vieron en su cuerpo resucitado. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, tóquenme en físico. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Dijo que tienen cuerpo y luego les mostró sus manos y sus pies, y el cuerpo resucitado de Jesús podía aparecer y desaparecer a voluntad. Versículo 35. Luego los dos de Emaús, en un viaje a Emaús, se encontraron con Jesús y ellos contaron su historia de cómo Jesús se les había aparecido yendo por el camino y cómo lo habían reconocido mientras partía el pan. Y mientras lo contaban, la Nueva Traducción aquí mismo dice ¡puf! Y justo cuando lo contaban ¡puf!, Jesús de repente se paró allí entre ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Me encanta. Están en una habitación aterrorizados por lo que va a pasar después. De repente aparece Jesús y hacen, y él dice, tengan paz. Cierto, no estaban teniendo pensamientos pacíficos en ese momento. Te digo, realmente desearía haber podido hacer esa cosa de desaparecer en la clase de alemán de séptimo grado y escapar de sus días de clase, porque, oh, hombre, habría pagado cualquier cosa para salir de esa clase de alemán que era mala para los disléxicos. El alemán me mataba. Entonces, Jesús podía desaparecer a voluntad, aparecer y desaparecer tú y yo también. Y Jesús comió comida en su nuevo cuerpo resucitado. Lucas 24:41. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. El Cristo resucitado está frente a ellos. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y se lo comió. Siempre me encanta esa foto porque lo imagino. Pueden imaginarte los 11 discípulos mirándolo mientras comía su pescado. ¿A dónde va eso? ¿Sabes? Me encanta esa imagen. Y entonces vamos a poder comer también. No tendrás que hacerlo, pero podremos. Podremos, y el cuerpo resucitado de Jesús, aunque obviamente compuesto de un cuerpo no humano completamente diferente, se veía exactamente como cualquier otro cuerpo humano. En Lucas 24:2, de los seguidores de Jesús que habían seguido a Jesús durante su ministerio y lo conocían y sabían cómo era, dos de los seguidores de Jesús se encuentran con Jesús en el camino a Emaús. Esto tuvo lugar después de la resurrección, lo que significa que Jesús ya estaba en su cuerpo resucitado mientras estaba en el camino a Emaús. En Lucas 24:13 leemos este relato. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ahora, aquí está el punto. Ellos no reconocieron ese cuerpo como algo más que un cuerpo humano natural. No había nada que insinuara. Esto no era otra cosa que otro ser humano caminando con ellos. No era nada fuera de lo común. No notaron nada. Y eso es tan genial. Tendremos un cuerpo como el que tuvo Cristo. Él es las primicias de muchos que aún están por resucitar de entre los muertos. Así que en el cielo no te imagines a las personas brillando o luciendo diferentes al cuerpo humano de aquí abajo. Creo que Jesús tuvo y tiene y actualmente tiene un cuerpo indistinguible de un cuerpo humano mortal. Así que tú también lo tendrás.
Y otro punto que no todos sostienen, aunque yo sí, ustedes tomen sus propias decisiones, solo les digo de dónde sacó esto. Es que yo creo que el rostro resucitado de Jesús era diferente de su rostro terrenal humano durante sus 33 años de ministerio. Ahora me baso en varios relatos que nos dan en los evangelios, donde los más cercanos a Jesús, que habían pasado 3 años con él, no reconocieron su rostro después de la resurrección. Por ejemplo, cuando María Magdalena se encontró con Jesús, el Cristo resucitado en el huerto, Juan 20:14, ella, María, dio la vuelta para irse del jardín y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, estaban teniendo una conversación. Si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Me encanta la siguiente palabra, María. ¿Puede oír a Jesús hablar así? María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Aunque María no reconoció el rostro de Jesús, sí reconoció su voz. Y Jesús dijo que así sería entonces. Dijo: mis ovejas reconocen mi voz. Oigan, una cuestión aparte, traten de recordar esto. Dios se comunica con nosotros a través de la puerta del oído. Satanás se comunica con nosotros a través de la puerta de los ojos. Dios nos influye a través de la voz, a través del oído. Satanás intenta influir en nosotros a través de los ojos. Hay una diferencia, es bueno tener eso en mente. María no reconoce el rostro de Jesús aquí, ella sí reconoció su voz. Y en Juan 21, 7 de los 11 discípulos restantes de Jesús se encontraron con Jesús en la orilla del Galilea y desayunó con ellos, y parece que no lo reconocieron por el rostro. Ellos sabían que era él, pero no por su rostro. Juan 21, 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Ellos lo sabían. En griego la palabra para saber es aido y puede significar ver. Tal vez los discípulos vieron, o más bien también puede significar saber algo, estar consciente de algo. Y Marcos señala esta misma idea 2 veces dentro de 3 versículos en Marcos 16. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. También consideren esto. Cuando María vio a Jesús en el jardín, esto fue menos de 3 días completos después de los golpes y azotes de Jesús, que incluyeron golpes en su rostro que lo dejó sin siquiera parecerse a un ser humano. Isaías 52 nos habla de eso, donde habla de la crucifixión de Jesús. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre, por lo que su rostro habría tenido que transformarse radicalmente de poner fin a la semejanza humana en la cruz para permitirle a María pensar que él era simplemente un jardinero. Y esto trae a colación otra perspectiva realmente interesante sobre el cielo. En el cielo, Jesús va a aparecerse a ti y a mí, exactamente igual como se apareció a María y a los 11 y a los 2 en el camino de Maús y a los 500 que lo vieron todos al mismo tiempo, todavía en su mismo cuerpo resucitado. Personalmente no creo que él vaya a brillar o que va a tener una escala de 150%, nada físico que lo identifique como Jesús, excepto por los agujeros en sus manos y en sus pies. Y no se podría esperar que esa humildad de Jesús la haya llevado al cielo. Quiero decir, simplemente encaja. No vine a ser servido, sino para servir.
y dar mi vida en rescate por muchos, esa misma actitud, ese mismo corazón en el cielo, ¿verdad? Sabremos quién es, pero bueno. Y como se ha dicho, las únicas cosas hechas por el hombre que sobrevivirán en el cielo son los agujeros en las manos y los pies de Jesús, que fueron hechos por el hombre y que vendrán y abrirán camino hacia el cielo. Entonces podrías preguntar, si eso es cierto, ¿cómo identificaremos a Jesús si no vemos sus manos y sus pies? ¿Cómo sabremos qué es Él? Creo que la respuesta a esto nos la da Lucas 16, la historia del hombre rico y de Lázaro. Muchos de ustedes conocen la historia de dos hombres que se conocieron mientras estaban en la tierra y de un hombre sin nombre, un hombre rico sin nombre y un mendigo pobre llamado Lázaro. Lo leemos en Lucas 16, 22. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Aquí habla de que tienen cuerpos, él tiene boca, sabe que Lázaro tiene un dedo. El hombre rico tiene lengua y tiene la sensación de que si pudiera poner agua debajo de la punta de la lengua traería alivio. Todo está presente en la vida después de este mundo. Ahora bien, el punto que nos ocupa aquí es que el hombre rico, mientras está en el infierno, podía identificar a Abraham. Sabía que era Abraham y que Abraham, quien estaba en el cielo, podía identificar al hombre rico. Y Abraham conocía la historia del hombre rico, incluso que vivió mientras el hombre rico vivía en la tierra. Lucas 16, versículo 25. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Y también descubrimos que así como las personas en el cielo tienen cuerpos físicos que se pueden tocar, también las personas en el infierno. Versículo 24, otra vez. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pero el punto principal sigue siendo nuestro tema esta mañana. El punto principal es que Abraham, aunque nunca vivió en la tierra ni con el hombre rico ni con Lázaro, podía identificar quiénes eran. Los conocía por su nombre y Lázaro conocía la historia de estos hombres. Y recuerda que Abraham no es Jesús, Abraham no es Dios, Abraham es solo un ser humano como tú y yo, venerado por supuesto, padre de muchas naciones, pero todavía era un ser humano. Y sin embargo los conocía por nombre y él conocía su historia de vida, así también como nosotros. Tú y yo podremos identificar a todos en el cielo y no será porque vamos a tener una identificación con el nombre. Simplemente lo reconocerás. Abraham lo hizo, el hombre rico en el infierno lo hizo y nosotros también lo haremos. Eso es genial. Y luego Pablo revela un secreto maravilloso en el versículo 51. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando se suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, Pablo dice aquí que no todos morirán, lo que significa que algunos morirán, pero algunos nunca morirán. Pero todos serán transformados. ¿Y de qué está Pablo hablando aquí? Él está hablando del rapto de la iglesia.
Pablo se refiere al rapto en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5. En el capítulo 4 él dice lo siguiente: les decimos lo siguiente de parte del Señor, de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos, estas serán personas que nunca morirán. Luego, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Repito, aquí está hablando del rapto, la aparición del Señor en la nube para reunir a su iglesia, su novia. Y en el rapto, algunos serán llevados al cielo sin morir. Y esto tiene lugar al sonar la trompeta de Dios. Jesús dice lo mismo en Mateo 24. Él dice lo siguiente: enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y cuando suene esa trompeta, seremos transformados en nuestros nuevos y definitivos cuerpos resucitados. Ahora bien, la gente muchas veces me preguntará, bueno, pero si recibo mi cuerpo resucitado en el momento del rapto, ¿qué pasa con todas esas personas que murieron antes? ¿Estarán simplemente flotando por ahí arriba en espíritu? Y sabes, tenemos un cuerpo tal como el hombre rico y Lázaro tenían cuerpos, ¿cierto? Dedos, pulgar en la lengua con la que lo tocara, y la resurrección aún no había sucedido, por lo que la Biblia habla muy poco sobre esto. Prácticamente nada, no sabemos nada sobre el cuerpo entre el momento en que morimos y el cuerpo resucitado, nuestro cuerpo final, pero será un cuerpo físico como lo fue del hombre rico y de Lázaro. Y luego pasando al versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amigos, ¿están felices con esto? Dentro de 100 años, algunos de nosotros mucho antes se nos darán nuevos cuerpos que nunca morirán. En Apocalipsis 21, Dios nos da un pequeño anticipo del cielo. Apocalipsis 21 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cómo suena eso? Para siempre. Y debido a nuestra confianza en la Biblia, deberíamos poder afrontar la muerte sin miedo. Siempre que nuestra muerte pueda ocurrir y sin importar las circunstancias, porque sabemos que volveremos a vivir. 1 Corintios 15, 54. Se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. El comentarista Ellicott dice lo siguiente sobre el aguijón de la muerte. Dijo que la muerte aquí se representa como un monstruo y está armado con un aguijón, y su aguijón es el pecado. Si no hubiera pecado, la muerte no sería capaz de infligir dolor. Y la fuerza del pecado surge del hecho de que es la violación de la ley de Dios lo que la produce. La idea aquí es que el pecado es la causa de la muerte. El pecado introdujo la muerte originalmente con Adán y hace que la muerte sea segura. El pecado es causa de las dolorosas consecuencias de la angustia y agonía que acompañan al pecado. Si no hubiera habido pecado, la gente no habría muerto. Y por lo tanto, si no hubiera pecado, la muerte no crearía terror ni alarma en una persona. ¿Y por qué una persona sin pecado? ¿Por qué una persona sin pecado tendría miedo de morir y enfrentarse a Dios? ¿Por qué una persona inocente tendría algo que temer en todo el universo a un Dios justo? El hecho de que la gente muera es prueba de que son pecadores.
El hecho de que sientan horror y alarma es prueba de que se sienten culpables y tienen miedo de ir a la presencia de un santo Dios. Él dice, si esto fuera quitado, si el pecado pudiera ser eliminado, entonces el horror, el aguijón de la muerte y el remordimiento que acompaña a la muerte desaparecería si el pecado pudiera ser quitado. Así que sin pecado no hay culpa, no hay tristeza, no hay miedo, no hay muerte. Con pecado hay culpa, hay tristeza, hay miedo, hay muerte. Pero la muerte de Jesús en la cruz nos libra de todo eso porque nos libera de la pena del pecado que merecemos, sin pecado y sin muerte. Sin pecado y sin muerte. 1 Corintios 15:55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la capacidad y el derecho de Satanás de presentar incluso una sola acusación injuriosa contra ti recibió un golpe mortal en la cruz. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y el Salmo 103 dice que Dios ha quitado nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente está del occidente. Y en Hebreo se nos dice que Él ya no recuerda nuestros pecados. Sabes, a veces cuando enseño sobre esto la gente dirá, pero escucha, Tom, de verdad, ¿cómo pudo Dios olvidar algo? ¿Cómo pudo olvidar mi pecado? ¿De verdad? Sé que esa es realmente la pregunta equivocada. Esta es la pregunta correcta. Si Dios decide olvidar tu pecado, ¿crees que Él lo hace bien? ¿Crees que lo hace perfectamente? No podemos nosotros olvidar muchas cosas que Él sí puede y así lo hace y así lo desea y puede. Él elige olvidar nuestros pecados y no recordarlos. Él ni recuerda sus pecados y es por eso que la genialidad de eso es que Él quiere que tengas una relación íntima y cercana con Él y que nunca temas venir a su presencia, nunca. Y si puedes convencerte a ti mismo de la verdad, la validez de esta verdad, puedes imaginarte entrando al salón del trono de Dios sabiendo que no hay ni un solo cargo que pueda presentar contra ti, no recuerda ni un solo pecado que hayas cometido. Y de hecho, la Biblia dice que porque estás en Cristo, estás vestido de la justicia de Cristo y de la manera misma que ve a Jesús es como te ve ahora. Quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines a Jesús caminando en la sala del trono. ¿Cómo se ve? Oh, es hermoso, ¿no es así? Mi hermoso y obediente Hijo en quien yo me complazco. Cualquier reprimenda, cualquier mirada de tristeza cuestionando a Dios, no, hijo mío. Tú estás vestido de justicia. De la misma forma en que Él entra al salón del trono, es como Dios quiere que entres al salón del trono. Y Él sabe lo que va a pasar. La forma en que tú entres en esa relación, así libremente, será tu pensamiento el que todavía recuerde tu pecado. Pero cuando sabes que todo fue clavado en la cruz, que fue cubierto sobre la cruz sin ninguna sola carga, entonces puedes entrar a esa sala del trono como un nieto de 4 años y saltar a sus brazos y decir, estoy aquí. ¿Sabes lo que va a decir? Te estaba esperando. Estaba esperándote. Es la clave, es la clave. Algunas personas preguntan, oh, me pasé. Lo siento, se salió de control allí. Romanos 8. Romanos 8. Pablo, creo que en 2 versículos da lo que creo que es el mejor comentario sobre estos versículos finales de 1 Corintios 15. Escuchen esto. Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cómo suena eso? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y luego Pablo cierra este hermoso capítulo sobre la resurrección prometida con estas palabras muy alentadoras. Versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Sean fuertes y sean constantes.
Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor, cualquiera de sus hijos, alguna vez quedará sin recompensa, nunca se hará en vano. Cualquier trabajo que hiciste mientras estuviste en la tierra para el Señor por sus hijos será reconocido y recompensado, aún la cosa más pequeña. En Mateo 10:42 Jesús señala este punto. Jesús dijo, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Si le das un par de pantuflas en línea de despensa a uno de mis seguidores, serás recompensado. Si recoges a alguien para la iglesia, una vez porque no pudieron ir a la iglesia, serás recompensado. Si le llevas comida a alguien cuando esté enfermo, serás recompensado. Todo lo que hagas. No seremos juzgados por el bien que hemos hecho, pero serás recompensado por el bien que hagas hasta el último detalle. Entonces, así como has visto en la lección de la semana pasada y en la lección de hoy, Pablo presenta la resurrección de Cristo como la piedra angular preeminente de nuestra fe. Para aclarar ese punto, me gustaría terminar parafraseando las palabras de un brillante teólogo, Alexander MacLaren. Por favor, escuchen atentamente, esto es muy bueno. Queridos hermanos, del hecho de la resurrección de Jesucristo depende todo lo que hace que el Evangelio sea el Evangelio. Tachen la resurrección y ¿qué queda? Algunos bellos fragmentos de enseñanza moral, una vida hermosa empañada por tremendas afirmaciones erróneas que hizo Jesús sobre sí mismo y su relación con la humanidad y su relación con Dios. Sin la resurrección no te queda nada que valga la pena llamar evangelio, la buena noticia. Te queda la cruz levantada allí, vacía, solitaria y negra. A menos que al otro lado del río tengas la resurrección, nunca se tenderá ningún puente a través de ese golfo negro. Y la cruz permanece muerta, ahí parada y sola. Debes tener la resurrección para explicar la cruz. Porque ¿quién puede confiar en un Cristo muerto? ¿O quién puede confiar en un Cristo humano? Eso sería tan blasfemo como confiar en cualquier otro hombre. Es solo cuando reconocemos a Jesús cuando declaró ser el Hijo de Dios y que lo demostró por su resurrección de entre los muertos, que nuestra fe tiene algo a su alrededor a la cual nos podemos aferrar. Ese Salvador viviente nos extenderá su mano si miramos a Él. Y si pones tu pobre manita temblorosa hacia Él, Él se inclinará hacia ti y te abrazará y te salvará. MacLaren termina diciendo esto, no puedes ejercer la fe a menos que tengas un Salvador resucitado, porque la esencia de tu fe es creer en el Cristo resucitado. Nunca olvides eso. La esencia de tu fe es creer en el Cristo resucitado. Y porque Él vive, la siguiente imagen es como se me verá tu primer día en el cielo. Tu primer día en el cielo, o tal vez como la siguiente imagen, tu primer día en el cielo. Y se acerca, cada uno de ustedes en Cristo van a tener un primer día en el cielo y se va a ver algo así. Me imagino a mi papá en los brazos de Jesús en su primer día en el cielo. Me imagino a mi mamá en los brazos de Jesús en el primer día en el cielo. ¿Te imaginas cómo será? Escucha, esa es la realidad para ti, porque Jesús fue a la cruz y luego el día que oras para recibir a Jesús, Él te hizo una promesa y Él nunca romperá esa promesa. Nunca, nunca. Cerremos en oración. Oh, antes de hacerlo, pensé en algo. Porque Él vive, podemos enfrentar el mañana. ¿Podemos cantarla? ¿Conoces esa canción? Cantémosla. Ahora escuchen. Necesitan cantar más alto. Van a oírme cantar y no suelen oírme cantar. Así que canten más alto, ¿ok? I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.
Cerremos en oración. Padre, estamos muy agradecidos por el hecho de que cuando dejemos este mundo lo haremos cerrando nuestros ojos por última vez y abrirlos instantáneamente estaremos en tu presencia, nuestro primer día en el cielo. Y te pido, Señor, que todos nosotros aquí fijemos una fecha para dentro de 100 años. Dudo que alguien lo haya hecho cualquiera en su calendario. Fijemos una fecha dentro de 100 años que nos reunamos todos y hablemos sobre cómo fue nuestro primer día, porque eso es una realidad. Y, Señor, oro para que nos ayudes a vivir con ese tipo de mentalidad, que ese día es tan seguro, que tenemos tanta confianza en eso, que los problemas, las dificultades de este mundo palidecerán en comparación con las glorias que un día serán nuestras. Señor, ayúdanos a tener la perspectiva correcta de la vida y la perspectiva correcta de la vida después de esta vida. Si estás aquí esta mañana y nunca has orado para recibir a Jesús y nunca entraste en esa relación, te animo a que hagas esa elección ahora mismo, asertivo y seguro. Si sientes que Dios toca tu corazón, no soy yo, no puedo hacer eso, es el Espíritu Santo. Y si sientes eso, solo te suplico que aceptes el regalo de la salvación reconciliándote con Dios. Si quieres hacer eso, solo haz esta oración en silencio en tu corazón. Dios puede escuchar tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he cometido muchos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, reconociendo que murió en esa cruz para pagar por mis pecados. Gracias, Jesús. Ahora, Padre, ayúdanos a que vivamos vidas que te honren y que no desperdiciemos nuestras vidas en esfuerzos vanos, sino que te permitamos trabajar a través de nosotros para construir una vida de recompensa en el cielo por haberte servido en nuestro tiempo aquí en la tierra. Y oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén.